Y ya va siendo hora que los obispos digan basta, que es una vergüenza que tengamos que estar los seglares defendiendo a la Iglesia de Cristo, defendiendo la fe, haciendo el trabajo que no hacen los pastores. Pecado mortal, insisto, decía ese sacerdote, que es que un sacerdote no denuncie, no advierta que lo que enseña Bergoglio son herejías. Pecado mortal que no salgan los obispos a la palestra a decir eso que enseñó Bergoglio, de que todo el mundo está, incluidos los apóstatas, los herejes, los blasfemos, todo el mundo está en la comunión de los santos. Eso es una herejía gravísima, una afrenta más a Dios, a las enseñanzas del magisterio, y ni un solo obispo sale a dar la cara por la verdad. No aman la verdad, solo aman su puesto, solo aman la comodidad, solo aman al mundo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Era miércoles 2 de febrero del año 2022. Audiencia, catequesis, como lo queramos llamar, de Bergoglio, alias, entre comillas, Papa Francisco, oficialmente así conocido, y volvió a liarla, volvió a hacer lo que le gusta, armar lío, armar confusión, sembrar herejías, medias verdades y gran daño a la Iglesia Católica, que es lo que él sabe hacer lamentablemente. Lamentablemente tenemos que estar aquí haciendo estos vídeos aclaratorios porque no nos queda más remedio. Y quiero empezar todo lo que voy a comentar con unas palabras de un sacerdote que en un artículo que escribió en Infocatólica, apenas estuvo unas horas porque luego lo retiraron de circulación, Francisco José Delgado, el pasado 17 de julio del año pasado, 2021, en las cuales hacía una disección, unas reflexiones sobre tradiciones custodes y decía algunas cosas muy interesante, pero especialmente, fijaos esto que os voy a leer. Él decía: el nuevo documento, en el artículo primero, dice: los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II son la única expresión de la lex orandi del rito romano, es decir, que lo que enseña Benedicto XVI, que es expresión extraordinaria de la lex orandi, ahora Francisco enseña que no lo es, porque si la única expresión son los libros promulgados después del Vaticano II, eso quiere decir que los anteriores no lo son. Aquí no hay una contrariedad, sino una absoluta contradicción. Y añade más abajo: entonces tenemos dos problemas distintos. Por un lado hay una contradicción entre las enseñanzas de Benedicto XVI y Francisco. ¿Cuál es la enseñanza verdadera?, se pregunta este sacerdote. En el tiempo que ha pasado, la liturgia tradicional no ha cambiado, por lo que si ahora no es expresión de la lex orandi del rito romano, cuando Benedicto XVI dijo que sí lo era, estaba enseñando una falsedad. En este sentido, prestar asentimiento a las palabras de Francisco equivale a negar las palabras de Benedicto. Alguno dirá que, al fin y al cabo, es Francisco el que manda ahora, pero la Iglesia no funciona así. La hermenéutica de que lo más reciente es lo que vale es la del Islam, no la de la fe católica.
Y eso además suponiendo que Bergoglio, aquí esto ya son palabras mías, eso suponiendo además que Bergoglio fuera papa realmente, que es un antipapa, el papa sigue siendo Benedicto XVI. Bueno, pues si os he querido iniciar el vídeo de hoy con esta introducción, con estas palabras de este sacerdote comentando tradiciones custodes, es porque él pone de relieve una absoluta contradicción y en la lógica y en los planteamientos que hace Bergoglio, algo que hemos vuelto a ver este pasado miércoles 2 de febrero, en esas, entre comillas, enseñanzas, que en vez de enseñar y formar, lo que hacen es deformar y generar mucha más confusión siguiendo la línea habitual de Bergoglio. Así que vamos ya entonces a contar lo que pasó ese 2 de febrero del año 2022. Francisco, estamos leyendo aquí Info Vaticana, en su artículo publicado ese mismo día, dice: Francisco, citando el Catecismo, indicó que la comunión de los santos es la Iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Que la Iglesia está reservada a los perfectos? No. Significa que es la comunidad de los pecadores salvados. La Iglesia es la comunidad de los pecadores salvados, afirmó. Esto, como podemos ver, pues va muy en línea con el luteranismo. Y seguimos leyendo. Nadie, dice Bergoglio, nadie puede excluirse de la Iglesia. Todos somos pecadores salvados. Nuestra santidad es el fruto del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo, el cual nos santifica amándonos en nuestra miseria y salvándonos de ella, dijo su santidad. El que ha escrito esta información de Info Vaticana no para de insistir en reconocer a Bergoglio como su santidad, como el sucesor de Pedro, como el Papa, tal. Parece que están muy interesados en afirmar todo este tema. En virtud de la comunión de los santos, sigue ahora Bergoglio, cada miembro de la Iglesia está unido a mí de forma profunda. A mí, ya se está predicando él a sí mismo. Pero no digo a mí porque soy el Papa, estamos unidos recíprocamente y de forma profunda, y esta unión es tan fuerte que no puede romperse ni siquiera por la muerte, indicó. Bueno, pues cuidado con estas explicaciones luteranas de Bergoglio, que no son católicas, por supuesto, porque Bergoglio no es católico, ya lo hemos explicado en algún vídeo y luego lo vamos a volver a confirmar, os lo voy a volver a poner. Bergoglio es un maestro cabalista masón y es mucho más judío que católico. Está predicándose a sí mismo, ya lo hemos dicho, cuando él se refiere a sí mismo como papa, aunque diga que no es por eso, y esto que dice que ni siquiera esa unión tan fuerte puede romperse ni siquiera con la muerte, eso no es cierto, porque los que mueren en pecado mortal van al infierno. Así que no podemos estar en comunión con los que están en el infierno, aunque si él piensa que puede estar en comunión con los que están en el infierno, eso ya es cosa suya. Vamos a leer al respecto, fijaos la importancia que tiene el pecado en este libro de Rollo Marín, famoso teólogo y moralista español, Teología de la Salvación, sobre algo tan fundamental como es el pecado mortal. Unas pequeñas nociones, tampoco aburriros mucho, pero para que entendamos de qué va el tema un poquito. Ya que no lo explica Bergoglio, pues vamos a contarlo aquí. El pecado mortal es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. Recordad que se necesita, además de que sea materia grave, pleno conocimiento de la materia en sí, de que es pecado, y total y absoluto, pues, asentimiento voluntario, ¿no? Es el pecado 100% el único que realiza en toda su plenitud la noción misma de pecado. Dios tiene su ley, en su infinita sabiduría ha sabido resumirla en solo 10 preceptos, los mandamientos del decálogo, etc. Malicia del pecado mortal. Ninguna inteligencia, creada o creable, podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal, rechazar a Dios a sabiendas y escoger en su lugar a una vilísima criatura en la que se coloca la suprema felicidad y último fin. Puesto que el pecador sabe muy bien que esa criatura es incompatible con el último fin sobrenatural del que le aparta radicalmente, envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que sólo la locura y atolondramiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. El ejemplo de la pobre pastorcita, bueno, y ahora pone un ejemplo tal que no vamos a leer. Pero ya estamos viendo la gravedad que tiene el pecado mortal. Y ahora dice que un solo pecado mortal convirtió a millones de ángeles en horribles demonios para toda la eternidad, que arrojó a nuestros primeros padres del paraíso terrenal, condenándolos a ellos y a todos sus descendientes al dolor y a la muerte corporal
y a la posibilidad de condenarse eternamente aun después de la redención realizada por Jesucristo, que exigió la muerte en la cruz de su Hijo muy amado, en el cual tiene puestas todas sus complacencias el Padre Celestial para redimir al hombre culpable, y que mantendrá por toda la eternidad los terribles tormentos del infierno en castigo del pecador obstinado. Todo esto pues son datos de fe, y es hereje quien sostenga lo contrario. Y téngase en cuenta que Dios es infinitamente justo y por serlo a nadie castiga más de lo que merece, sería una injusticia, y es infinitamente misericordioso y por serlo castiga siempre al culpable menos de lo que se merece. Luego habla de los efectos del pecado mortal. No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona en el alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia que merece propiamente el nombre de tal, y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás, aunque con él se pudiera evitar una terrible guerra internacional que amenazase destruir a la humanidad entera, o liberar a todas las almas del infierno y del purgatorio. Sabido es que según la doctrina católica, que no puede ser más lógica y razonable para cualquiera que, teniendo fe, tenga además sentido común, cosa que ya vemos que Bergoglio no lo tiene, porque se contradice y va contra la propia lógica, o sea que ya lo veréis después con lo que os voy a contar, que dijo, aparte de lo que ya os he dicho de tradiciones custodes. El bien sobrenatural de un solo individuo está por encima y vale infinitamente más que el bien natural de la creación universal entera, ya que pertenece a un orden infinitamente superior, el de la gracia y la gloria. Ahora que veis que dan tantísima importancia a la naturaleza, y no es que no la tenga, pero muchísimo menos tiene toda la naturaleza y todo el universo entero que un solo alma inmortal que tiene un valor sobrenatural. Lo sobrenatural tiene siempre muchísimo más valor que lo natural. Pero Bergoglio, como es masón, pues él promulga el naturalismo. Para él lo importante solamente es lo natural. Para él lo sobrenatural, pues nada, no tiene importancia. Así como sería una locura que un hombre se entregase a la muerte para salvar la vida a todas las hormigas del mundo, vale más un solo hombre que todas ellas juntas. Del mismo modo sería gran locura y ceguedad que un hombre sacrificase su bien eterno sobrenatural por salvar el bien temporal y meramente humano de la humanidad entera. No hay proporción alguna entre uno y otro. Como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitarle al mundo una catástrofe, lo que sería ya una gran locura, sino por un instante de placer bestial, por unas miserables pesetas, está hablando cuando en España eran las pesetas, que tendrán que dejar en este mundo por un odio y rencor al que no quieren renunciar y otras mil bagatelas y niñerías por el estilo. Realmente tenía razón San Alfonso María de Ligorio cuando decía que el mundo le parecía como un inmenso manicomio, en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Y así podríamos seguir y seguir y seguir, pero creo que es más que suficiente con estas pinceladas de Antonio Rollo Marín hablando sobre la gravedad del pecado mortal y recordando al gran santo doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, que comparaba al mundo con un gran manicomio. Gran manicomio es el que se ha convertido la Iglesia católica, permitiendo que este usurpador, este falso papa, este golpista, que le dio un golpe de Estado con el globalismo mundial satanista a su santidad el Papa Benedicto XVI en 2013, algo que venían ya barruntando muchos años atrás la mafia de San Galo desde los años 90, que trataron de hacerle lo mismo a Juan Pablo II y no lograron, que trataron luego de conseguir de una forma, entre comillas, lícita el papado, pero que Benedicto XVI se impuso en el cónclave de 2005 y posteriormente pues ya de una forma pues totalmente golpista y sin ningún miramiento y con total descaro, pues llegó al poder este señorito, obviamente como un usurpador. Pues el manicomio en el que está subido la Iglesia Católica, esta gran locura de que los obispos callan, miran para otro lado, cuando nos encontramos con esto que estamos contando este miércoles, en el cual Bergoglio diría cosas, vamos a seguir leyendo las barbaridades que dijo.
De hecho, la comunión de los santos no concierne solo a los hermanos y las hermanas que están junto a mí en este momento histórico, sino que concierne también a los que han concluido su peregrinación terrena y han cruzado el umbral de la muerte. También ellos están en comunión con nosotros. Pero como ya hemos visto, si han muerto en pecado mortal, están en el infierno y, salvo que Él esté en comunión con los que están en el infierno, pues entonces sí estarán en comunión con Él. Recordemos que eso de que todos somos hijos de Dios, no, porque el mismo Jesucristo dijo, vosotros, le dijo a gran parte de los judíos, vosotros, a los que le rechazaban a Jesucristo, a los que no querían estar en comunión con la verdad, les dijo, vosotros sois hijos del diablo. Y sigue Bergoglio, atentos a lo que sigue ahora. Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado de su bautismo. ¿También estos están en casa? Dice Bergoglio. Sí, también estos también los blasfemos todos. Somos hermanos, esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene unida la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo, manifestó Bergoglio. Fijaos qué barbaridad para releerlo lentamente y analizar una barbaridad, una herejía tras otra de Bergoglio. Y los obispos callados miran para otro lado, se hacen los locos como si no escucharan nada, pelillos a la mar, y las ovejas que sigan arrastradas por el error, por el engaño, por la confusión. Vamos a volver a leerlo. Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas. ¿Sabemos lo que es la apostasía? Es el mayor pecado. Hay un artículo muy bueno de Iraburu, el padre Iraburu, en Infocatólica, donde habla de esto. La apostasía es el mayor pecado, mucho mayor incluso que el aborto, siendo gravísimo. Porque es ya el rechazo, abandonar libremente la fe, renegar voluntariamente de la fe, del mayor tesoro que podemos recibir, el mayor don que podemos recibir de Dios. Lo rechazas, lo desprecias, renuncias a ello. En vez de renunciar a Satanás, renuncias a Jesucristo, lo desprecias, no quieres. Pues fijaos lo que dice Bergoglio. Pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, lo que es Él. Él es el apóstata, Él es el perseguidor de la Iglesia. Y sin embargo, en su estrategia masónica, pues como siempre trata de esa, como os expliqué, una de sus estrategias, la... ¿cómo se llama? La transferencia de culpa. La transferencia de culpa, pues lo que él hace, ser apóstata, renegar de la fe, ser perseguidor de la Iglesia, y ya lo creo que es perseguidor de la Iglesia, que se lo cuenten a muchísimos católicos y institutos religiosos católicos a los que está persiguiendo y ha perseguido, a los que entre comillas ha excomulgado. Fijaos, excomulga y luego dice que todos estamos en comunión. Pero ¿a quién quiere engañar este individuo? ¿Quién se va a estas alturas a dejarse engañar por él? Repito, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado de su bautismo, como Bergoglio, que es judío, masón, cabalista, maestro masón cabalista. ¿También estos están en casa? Se pregunta. Sí, también estos, también los blasfemos, como él, que es un experto en blasfemar contra la Virgen. Todos. Somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. ¿No os dais cuenta que no es verdad que todos seamos hijos del mismo Padre? Que el mismo Jesucristo, insisto, lo dijo. Vosotros sois hijos del diablo. Los que rechazan la verdad, los que rechazan a Jesucristo son hijos del diablo. Es palabra de Dios, pero este señor se pone por encima de la palabra de Dios. Y aquí ningún obispo le para los pies. Y sigue. La comunión de los santos mantiene unida la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo. Ahí ya, claro, una frase que al final, fuera de todo el contexto, puede valer. Como siempre, mezclando verdad con mentira, la transferencia de culpa, el doble discurso, en fin, la confusión en grado sumo, que es su especialidad. Bueno, pues a esto vamos a contestarle, fijaos. Llegamos a las enseñanzas de San Ambrosio y San Agustín, del primero, de San Ambrosio, el Thesaurus Ecclesiae, la mejor prueba práctica de la reunión de los santos, recibe una explicación precisa, desde el punto de vista trascendente de la Iglesia, tomado por el segundo Enchiridion 66, la comunión de los santos, aunque nunca la expresó así, es una necesidad. La comunión de los santos es una necesidad. A la Civitas Dei necesariamente corresponde la
unitas caritatis. A la ciudad de Dios corresponde la unidad en la caridad. Pero recordemos que para estar unidos en la caridad tenemos que estar en gracia de Dios, porque el pecado mortal, como enseña el catecismo, mata la vida de la caridad. Ya no estás en gracia santificante, ya no tienes la caridad divina, que es una virtud teologal. Ese es el pecado mortal, el efecto tan nocivo que antes veíamos del pecado mortal. Pues dice aquí en estas enseñanzas tan interesantes de los padres San Ambrosio y San Agustín, a la civitas Dei necesariamente corresponde la unitatis caritatis. A los justos de la tierra, y en menor grado a los pecadores mismos, los putrida membra del cuerpo místico. O sea, ¿a quién corresponde la comunión de los santos? ¿Quiénes están en la comunión de los santos? Los justos de la tierra, los que están en la gracia de Dios, y en menor grado, al margen, por supuesto, de los que están en el cielo y los que están en el purgatorio, hablando de los que están en la ciudad, en la ciudad de aquí, en la iglesia militante, pero que pertenecen a la ciudad de Dios, los justos de la tierra, y en menor grado los pecadores mismos. Es decir, lus putrida membra del cuerpo místico. ¿Quiénes son esos? Son los miembros muertos del cuerpo místico de Cristo, los que están en pecado mortal en esta vida en la iglesia militante. ¿Por qué? Porque todavía se pueden salvar. Entonces, ¿pertenecen? Sí, pertenecen. De alguna forma pertenecen. ¿Y quiénes son? Dice, solamente los herejes, cismáticos y apóstatas están excluidos de esta sociedad de los santos, aunque no de sus plegarias. Sermón, y te dice ahí el número del sermón que es. O sea, fijaos cómo va en contra de las enseñanzas de Bergoglio. O sea, los herejes, los cismáticos y los apóstatas están excluidos de esta sociedad de los santos, aunque no de sus plegarias. Podemos y debemos pedir por ellos para que se conviertan. ¿Podemos pedir por todos los que están en la misma línea de Bergoglio? Pues sí, para que se conviertan y dejen la herejía, el cisma, la apostasía. Claro, pero están fuera de la comunión de los santos. Y Bergoglio dice que no. Fijaos cómo lo decía él. Sí, también estos, también los blasfemos, todos, somos hermanos, esta es la comunión de los santos. No, Bergoglio, no, mientes, no es así. El concepto agustiniano, aunque algo ensombrecido en las exposiciones catequéticas del credo por los teólogos carolingios y posteriores, retoma su lugar en la síntesis medieval de Pedro Lombardo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, etc. Bueno, y ahora fijaos, esto con San Agustín, pero ahora vamos a ver los catecismos. Tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como el Código de Derecho Canónico CDC definen la apostasía como el rechazo total de la fe cristiana. Rechazo total de la fe cristiana, no parcial, no total. Bueno, pues Bergoglio dice que los apóstatas, a pesar de que rechacen totalmente la fe cristiana, están en la comunión de los santos. Están, ¿qué os parece? Todos somos hermanos, todos estamos en la comunión de los santos, también los apóstatas, también los que han renegado la fe, todos. Pues el Catecismo Mayor de San Pío X en el capítulo 10 dice, de los que están fuera de la Iglesia, punto sexto, numeral 225, ¿quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados y en esta los que están fuera de la verdadera Iglesia, Catecismo Mayor de San Pío X. No pertenecen, a ver si Bergoglio, si no se lo ha leído, que se lo lea. No pertenecen a la comunión de los santos, en la otra vida los condenados y en esta los que están fuera de la verdadera Iglesia. Numeral 226. ¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia? Atentos. Están fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos. Los infieles son todos los amigos de Bergoglio. Los judíos, los hermanos de Bergoglio, porque él es judío también. Los herejes, como Bergoglio. Los apóstatas, como Bergoglio. Los cismáticos, como Bergoglio, con sus socios chinos del Partido Comunista Chino, que son cismáticos como Bergoglio, que ha dado el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y los excomulgados, Bergoglio, late sentencie, participando en la mafia de San Galo. Pues esos están fuera de la verdadera Iglesia. Infieles, judíos, herejes, apóstatas, cismáticos y excomulgados. Pues todos ellos, dice Bergoglio, que todos están dentro de la comunión de la Iglesia.
ni siquiera en la verdadera Iglesia, en la comunión de la Iglesia, más todavía, en contra del catecismo de San Pío X, en contra de San Agustín, en contra de todos, porque él está por encima del bien y del mal. Ese es Bergoglio, al que todavía los obispos le rinden pleitesía. Se están hundiendo, señores obispos, con Bergoglio. No se crean que les va a salir gratis este silencio cómplice y encubridor, no. Es gravísimo lo que están ustedes haciendo, callando, mirando para otro lado y diciendo que este individuo es papa y no corrigiendo. Como decía un sacerdote, hace ya tiempo vi ese vídeo de este sacerdote que decía: todo cardenal, obispo, sacerdote que no advierta, que no enseñe que lo que está haciendo Bergoglio es enseñar herejía, comete pecado mortal. En lo que a mí respecta, él decía, en lo que a mí respecta, comete pecado mortal. Ustedes verán, señores sacerdotes, obispos y cardenales, si creen que no están cometiendo pecado mortal, allá ustedes, pero a Dios no se le puede engañar. Bergoglio, ¿qué es lo que enseña Bergoglio? El castigo por apostasía en el Código de Derecho Canónico, Canon 1364, es la excomunión late sententiae. Así que difícilmente puede estar en comunión alguien excomulgado. Y Bergoglio dice que el que está excomulgado, que el apóstata está en comunión. O sea, él está por encima del Código de Derecho Canónico. Claro que también quiere cargarse el Código de Derecho Canónico. Ya lo está manipulando, ya lo está disolviendo como buen destructor. Insisto, ¿qué es lo que enseña Bergoglio, el destructor? Pues aparte del naturalismo masónico, base de su filosofía, él enseña el, entre comillas, cielo gnóstico. Y esto podríamos definirlo como una amalgama de almas en sumatorio. Creen que la suma de las almas es la conciencia divina. Es decir, pues como Dios mismo, ¿no? Para ellos es Lucifer, su Mesías o portador de luz para ellos. En el fondo, Bergoglio lo que tiene es el credo gnóstico de la Cábala, y es un maestro masón, cabalista. Ojo, que lo es. Y ahora vais a ver por qué. Y así lo difunde cada vez que puede. Este credo gnóstico de la Cábala, Bergoglio lo defiende y lo enseña cada vez que puede, de muchas maneras, con todo descaro, y especialmente si hay fiestas católicas importantes de por medio, para burlarse, para zaherir a los católicos todo lo que puede. Es un maestro cabalista masón del maestro cabalista Sergio Berman, amigo íntimo suyo, y bueno, este compatriota argentino lo reconoció públicamente con total naturalidad y descaro. Para toda la humanidad, que lo ve como un referente indiscutible. ¿Cómo se encuentra el libro dividido, capítulos? Bueno, tiene estas tres secciones. Una, la semblanza como maestro. De alguna manera yo reconozco en Bergoglio mi rabí, mi maestro inspirador para involucrarme desde lo religioso y desde la sociedad civil en lo político y en lo público. Una segunda sección. Bueno, pues después de esos momentos más graves, donde Bergoglio decía lo que decía sobre que todos estamos, absolutamente todos, los blasfemos, los herejes, los apóstatas, todos estamos en la comunión de los santos, fijaos qué barbaridad, después de esas auténticas barbaridades, terminó, eso sí, con su doble discurso, donde suelta algunas perlas católicas para llevarse por delante a los católicos incautos, una vez que ya soltó su veneno mortífero. Terminó pidiendo oraciones encima, con un cinismo brutal y demoníaco, por un señor que vamos a ver ahora lo que pasó y que fue pues un señor que no pudo aguantarse más y que tuvo que, como no tenía un micrófono en mano, y como Bergoglio dice, pues que hay que escuchar a todos, que tenemos que tener el diálogo y la escucha y tal, pues este señor se lo tomó en serio y como no pudo aguantar más escuchando las barbaridades de Bergoglio, tomó la palabra y dijo las verdades del barquero. Claro que, como insisto, no tenía micrófono, tuvo que gritar un poco, pero en ningún momento se descompuso. Y fijaos lo que pasó.
angoscia e difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto difficili e ti affliggono, affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è risposta in te. Tutta la mia fiducia è risposta in te. E non si dica che ti abbia invocato in vano. Perché poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria. La Chiesa non è come vuole Dio, Dio ti ricetta, Padre. Tu non sei il re. Profeta Samuele. Abbiamo sentito alcuni minuti fa una persona che gridava, sgridava. Che aveva qualche problema, non so se fisico, psichico, spirituale, ma un fratello nostro in problema. Io vorrei finire pregando per lui, il nostro fratello che soffre, poveretto, se sgridava è perché soffre. Bueno, pues fue expulsado de la gendarmería, por los policías, fue expulsado de la sala y Bergoglio no le atendió a sus lamentos. Eso sí, pues puso carita de bueno, que es pobrecito con sus sufrimientos, vamos a rezar por él y demás. Pero lo que él pidió, que es que deje ya de destruir y de servir a los intereses globalistas y una agenda que es satánica, eso no lo toma en consideración Bergoglio, ¿verdad? ¿Dónde está la tan cacareada iglesia de la sinodalidad, del diálogo, de tender puentes, de misericordia, de acogida, de escucha? ¿Dónde está? Todo es una pura fachada, es una hipocresía y es un cinismo muy grande el de Bergoglio con su respuesta. Los sufrimientos de los católicos pues no le importan absolutamente nada a Bergoglio, todo lo contrario, que un día tan señalado como el día de la presentación de nuestro Señor lo aprovechó para atacar el dogma tan valioso, tan grande, tan maravilloso, el tesoro, que se llama así, el tesoro de la comunión de los santos. No tuvo empacho en atacar este dogma y en decir tantas mentiras, tantas falsedades, tantas medias verdades, como siempre en su técnica tan ya conocida y tan advertida en este canal. Eso sí, terminó pues presumiendo de lo que a él más le gusta, el diálogo interreligioso, intercultural, tan deseado, con su documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, firmado, él presume que firmado por el imán al-Azhar Ahmad al-Tajib y por mí, dice, como siempre tiene que predicarse a sí mismo, el 4 de febrero de 2019. Una fraternidad masónica de la ONU y su agenda, que ya sabéis de qué va esa agenda. Preparación para el gobierno del enemigo de Dios. Bueno, pues esto es Bergoglio, que nos quiere hacer creer que es lo mismo estar en pecado que en gracia, pero fijaos en este libro tan interesante, La fe explicada, de León J. Trese, un sacerdote de Estados Unidos. Aquí tiene un capítulo donde te explica maravillosamente bien qué es el mérito y te pone un ejemplo de un individuo que estuvo haciendo una casa en una parcela y cuando la tenía ya casi terminada, pues se dio cuenta que se había equivocado porque el terreno, la parcela, no era la suya, sino era la contigua de un vecino y al final el vecino pues se quedó con la casa y el otro no pudo ni rechistar. O, por ejemplo, el que está trabajando en una empresa y a final de mes no cobra el salario porque no está contratado por la empresa, porque no tiene un contrato en vigor. Pues de la misma forma pasa el que
puede trabajar mucho, hacer todo lo que sea, pero haciéndolo en pecado. Si no estás en gracia, con la vida divina en ti, si Dios no habita en ti porque lo expulsaste por la gravedad del pecado mortal, entonces lo que hagas no tiene valor de eternidad. Así lo explica maravillosamente en este capítulo, donde habla del mérito, donde te dice pues que el mérito se concreta en una recompensa triple, porque el mérito está encaminado hacia la gracia nos da una triple recompensa, que es el aumento de la gracia santificante, alcanzar la vida eterna y el aumento también de la gloria eterna. Todo esto se consigue con esfuerzo correspondiendo a la vida divina, a la vida de gracia, viviendo en la gracia santificante. Algo que Bergoglio ignora, desprecia, no explica, como no puede ser de otra forma, porque él no se dedica a enseñar la fe católica, él se dedica a enseñar, como ya hemos visto, que lo reconocía ese maestro masón cabalista, él es el maestro inspirador de un maestro masón cabalista, y por tanto él lo que enseña es el cabalismo, la masonería, el naturalismo, no la vida sobrenatural, no la importancia de vivir y morir en gracia de Dios, de atesorar tesoros en el cielo. No, eso no lo enseña él, y por tanto lo único que enseña es el error. No puede confirmar en la fe porque él no es papa, porque no tiene la gracia de Estado, y ya va siendo hora que los obispos digan basta, que es una vergüenza que tengamos que estar los seglares defendiendo a la Iglesia de Cristo, defendiendo la fe, haciendo el trabajo que no hacen los pastores. Pecado mortal, insisto, decía ese sacerdote, que es que un sacerdote no denuncie, no advierta que lo que enseña Bergoglio son herejías. Pecado mortal que no salgan los obispos a la palestra a decir eso que enseñó Bergoglio, de que todo el mundo está, incluidos los apóstatas, los herejes, los blasfemos, todo el mundo está en la comunión de los santos. Eso es una herejía gravísima, una afrenta más a Dios, a las enseñanzas del magisterio, y ni un solo obispo sale a dar la cara por la verdad. No aman la verdad, solo aman su puesto, solo aman la comodidad, solo aman al mundo. Y es gravísimo. Yo no quisiera estar en el pellejo de ningún sacerdote y mucho menos de ningún obispo, de los que callan cobardemente, de los que miran para otro lado y encima de los que tratan de justificar a Bergoglio. No quisiera estar en su pellejo. O reaccionan a tiempo o lo van a tener muy mal, muy mal, muy mal. Porque de Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Nadie. Absolutamente nadie. Y Bergoglio mucho menos. Y los que le encubren y son cómplices, menos todavía. Nada más que añadir. El que quiera entender, que entienda. El que quiera ver, que vea. El que quiera seguir ciego en su ceguera voluntaria, en lo que ya se puede considerar un pecado contra el Espíritu Santo, pues allá cada cual. Que cada palo aguante su vela. El Señor lo dijo. ¿Y tú qué piensas? ¿Que porque tengas los graneros llenos te puedes echar a dormir y hacer lo que quieras? Necio, que te van a pedir cuentas esta noche. Vas a morir esta noche, te van a pedir cuentas. Vas a tener que presentar tus cuentas ante el Señor, Dios de los ejércitos, justo juez. ¿Para quién será todo lo que has amontonado con tu vida inicua? Así es todo el que vive para sí y desprecia a Dios y no atesora tesoros en el cielo. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Un miembro muerto del cuerpo místico de Cristo necesita acudir a los sacramentos para los miembros muertos, o bien el bautismo, si no está bautizado, o bien la confesión, si sí está bautizado.
porque si no lo hace, tiene serio riesgo de condenación y no puede estar en plena comunión de los santos, ni mucho menos. Está de una forma condicionada siempre que no esté en cualquiera de las otras situaciones que hemos dicho. Y que os lo voy a volver a leer. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados y en esta los que están fuera de la verdadera iglesia. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? Los infieles, los que están fuera de la verdadera iglesia, los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Vete ahora a Bergoglio y cambia el catecismo de San Pío X también. A ver si tienes el valor también de cambiarlo. Ya lo has tratado de cambiar este pasado miércoles 2 de febrero. Y eso sí, bajo el silencio cómplice de los obispos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.